Prosa Escueta, un podcast de poesía a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera. a mi manera. No, a mi manera. A mi manera, a mi manera. No, a mi manera. A mi manera. No, a mi manera. No, a mi manera, no. A mi manera. A mi manera, no. A mi manera. A mi manera. No, a mi manera. Prosa A mi Escueta. manera. Prosa Escueta. Prosa Escueta. Bienvenidas a nuestra humilde hoguera. Tomen asiento alrededor del fuego. Si tenemos suerte, podrán ver cómo las palabras bailan y se sueltan la melena. Somos Nares Montero, Nancy Gallegos y Miguel Martínez. Bienvenidas a Prosa Escueta. Hoy nos acompaña la poeta colombiana Tania Ganitsky. Bienvenida, Tania. Gracias. Estamos encantadas de tenerte entre nosotras. Colegas queridísimos, estetas, defensores del pájaro y la rosa y el mundo está bien hecho, etc. Y cantemos el cielo en primavera, porque es azul y estalla de gracia y poesía. Amigos y enemigos, es cierto, estáis sobrados de sólidas razones. Seguir vuestro camino, ¿acaso lograría salvarme de estas cosas? De tantos anatemas comiéndose mis versos. Pensándolo es loable, el cielo azul tan lindo, el cielo bondadoso de Dios y de sus ángeles, precioso. Pero amigos, decidme, por los clavos de Cristo, por los clavos del hombre, ¿estáis seguros? ¿Creéis que un bello cielo nos cubre todavía? ¿Aún brilla luminoso sobre el cielo? ¿Y sigue siendo alegre sobre el llanto? ¿Y sigue siendo azul sobre la sangre? Yo así lo cantaría con toda unción, palabra, con versos bien rimados para dormir tranquila, sabiendo que tenía mi puesto asegurado en las antologías del arte más conspicuo. Pero es casi imposible, pues yo no veo el cielo. No acierto a verlo, hermanos, desde hace largas fechas. Desde hace mucho llanto me falta de los ojos, porque no puede verse vuestro cielo perfecto desde un mundo entoldado con las nubes más hoscas, y no puede mirarse con la espalda doblada, ni se goza su lumbre con la nuca partida. No puede verse el cielo con el pecho quemado en la boca del horno, ni se ven sus fulgores con los párpados sucios del sudor más espeso, ni su luz nos alcanza tanteando en las cimas de las cuencas mineras, ni podemos mirarlo retirando las redes con la sal en los ojos. No es posible encontrarlo a través de la efigie coronada de gloria del tirado sangriento, ni se encuentra en las togas de los negros fiscales, ni en el frío destello de los sables de gala en los bellos desfiles, ni durmiendo en la iglesia mientras suenan los preces por los fieles difuntos. No se llega hasta el cielo desde tantas prisiones, desde tantos cuarteles con sargentos y piojos, desde tantas escuelas con los bancos helados, desde tantos lugares con letreros que dicen: se prohíbe la entrada. No puede verse el cielo desde el fondo del cáncer, desde el fondo más hondo del infierno más negro, desde el fondo de todos los que están en el fondo, los que son tierra sucia que pisáis sin mirarla, cuando vais extasiados por las líricas nubes. Este poema que acabo de recitar se titula El cielo y es de Ángela Figuera. Es de su poemario Belleza cruel, que yo lo estoy leyendo de una antología maravillosa que coordinó Angelina Gatell, que se titula Mujer que soy, y que publicó Barleby Editores en 2006. Una antología muy reivindicable. No sé si será fácil de conseguir, pero bueno, yo movería cielo y tierra para conseguirla y para dar dignidad a las poetas de la generación del 50 que bueno, pues algunas gozo de algo de reconocimiento, pero en líneas generales son bastante desconocidas, como suele suceder siempre en la historia de las mujeres. Mujer que soy, la voz femenina en la poesía social y testimonial de los años 50.
coordinó Angelina Gatell y está en Bartleby Editores. Y estos fosfenos, para cuando nos estéis escuchando, aquí desde donde yo os hablo, es fin de fiesta, y es un fin de fiesta extraño porque es sábado, pero las fiestas terminaron ayer, entonces se avecina un fin de semana raro. Yo creo que hay pocas cosas más raras que el otoño y hay pocas cosas más raras que una feria cuando ya ha terminado la fiesta o los puestos ambulantes de globos de helio cuando han terminado las actividades infantiles, ¿no? por las plazas. Es muy extraño ver este fin de fiesta y muy melancólico. Y otro poemario que estoy leyendo últimamente, bueno, el de Mujer que soy, no es que lo esté leyendo ahora, porque es un libro al que voy y vuelvo continuamente, pero ahora voy a traeros alguna novedad. Y la novedad que os traigo es de Xiara Nuño. Xiara Nuño es una poeta mexicana que lleva ya muchos años aquí en España, concretamente está en Rentería, un pueblo bellísimo del País Vasco, donde regenta una librería fantástica que se llama Noski. Xiara ha hecho de su bibliografía, de su obra, ha hecho también no solo una obra poética maravillosa, sino que se ha encargado o ha estado buscando a través de la poesía el porqué de la vida o qué es la vida y por qué sucede la ansiedad. Y entonces ha transitado algo que podríamos llamar poesía científica. Ha estado buscando respuestas a través de la lírica, que al final tampoco es muy descabellado, porque yo creo que la poesía también va siempre por ahí, ¿no? La poesía siempre está buscando hacerse preguntas y buscando eso. A eso quería llegar realmente, ¿no? Que a veces no es que escribiendo poesía logremos respuestas, aunque yo creo que muchas veces sí que conseguimos muchas respuestas, pero a veces lo que nos hace es plantearnos más y más cuestiones, ¿no? Yo creo que ahí se parece mucho la poesía a la filosofía. Y entonces Xiara habla de ciencia, habla sobre todo de enfermedad, del cuerpo en su poesía. Quizás su poemario más ambicioso y en el que se ve más reflejada esta poesía científica sea La filtración de la luz. Es un poemario inmenso y difícil. Es un reto acercarse a ese poemario y desde aquí os lo recomiendo muchísimo. Y recientemente en esta misma línea ha publicado con Editorial Páramo Craneal. Xiara, bueno, es maravilloso escucharla siempre, y además cuando te presenta los libros y su carrera hace un esquema de todos sus poemarios, de cómo tienen todos una correlación, ¿no? en este gran estudio que ha sido lo que ella llama de alguna manera libros pensados, ¿no? Entonces, bueno, pues ha publicado este siempre se me va a dar mal decirlo, Hipopotomonstrosexpedaliofobia, Anatomía, Enormidad, La filtración de la luz, del que os hablaba, Solo el ruido, El olor del espacio y este Craneal. Y transitando además diferentes estilos, desde la prosa poética, el aforismo, es muy buena aforista Xiara Nuño. Y os voy a leer un poema de Craneal. Como decía, está en Editorial Páramo. Todavía no. Deja que se aproxime, que cobre nitidez. A una hora se confunde con una medusa, difuminada entre la luz y el agua, de cerca,
cada vez más cerca, la imagen clara, bella, imperfecta y dolorosa, así como el tentáculo urticante se acerca, avanza con cada contracción de su cuerpo y hiere. Te detienes, quieres no hacerlo, pero continúas. Delante de ti su morfología. Todo ha ocurrido más deprisa de lo que puedes entender, no entiendes nada. Y continúas. La boca seca, salada y seca, el corazón agitado como una taquicardia lumínica, el brazo estirado, el tentáculo tenso, a punto están de tocarse y continúas. Ante el espejo el recuerdo que deseabas evitar. Te sujetas con ambas manos, encorvas la espalda y bajas la cabeza. La lágrima del mar te ha tocado. Su caricia mortal llegó a ti. Respirar para no entrar en pánico, para que se vaya la ansiedad. Y continúas. Y hasta aquí este Fosfenos de mujeres maravillosas y enfrentándonos a este otoño de fiesta que se acaba. Ha sido un placer estar esta temporada con vosotros, con vosotras. Espero volveros a ver, volveros a escuchar. Mucha vida y mucha poesía. En el Dégalo Perdidas. En el Dégalo Perdidas. El silencio, ante la vista, al caer, reverbera. Insistiré aquí. El silencio del amor rasga. Yo abrazo el accidente. El manal de mi voz acuna el grano, no escatima. El ollejo suspendido suma silencio. La sustancia nervada golpea palabras, tañe el cuerpo de las palabras, tritura lo posible, exhorta al cedazo del silencio que no te quiere, cáscara. No se ama en un poema. Se requiere el silbo, el silabeo, este reposo que respira como un eco en la majada, recogidos animalia pero, sin colisión. La vida en serio. Ahora he descubierto el sol, los perros y las mentiras. La vida es más lógica. No he dicho mejor, sino más lógica. Cierro los ojos y tomo sol. Juego con un perro tan vulgar que es imposible sentirse separada de él y miento. Eso me obliga por las noches a sacarme los zapatos como quien se desnuda, a caminar descalza por mi casa, a llorar a solas cada tanto. Ahora miro a una mujer, ni linda ni fea. Pienso que la pequeña vida continúa y que todo dolor importante tiene testigos, aunque sean un perro, el sol o las mentiras. Juana Viñozzi. ¿Cómo empieza una historia? ¿Cómo se desata un incendio? Sin conflicto no hay historia. Según Heráclito hay una guerra en todo lo que existe. La guerra es la madre de todas las cosas. Entonces, ¿somos un campo de batalla? Nacer es conflictivo. Un mundo que se acaba y otro mundo que comienza. Un dentro y un fuera. Uno viejo, otro nuevo. Un entre. En el entre está el conflicto. El conflicto es nacer. El conflicto es un verbo. Y no hablemos del niño que no pudo ser niño o del adulto que no quiere ser adulto. Sin conflicto no hay historia. ¿Cómo empieza una historia? Sin conflicto no hay personaje. ¿Se trata entonces de inventarnos un conflicto? 3. Esa niña no es sino patas. Qué larga que está, le dice un día el mayordomo al papá al notar lo grande que se ha puesto. ¿Cierto? Está grande la negra. La niña sonríe. Le gusta que su papá le diga negra. Hoy están revisando el avance de las matas de café recién sembradas con las que renovaron el cultivo. Mientras avanza, a la niña los pies se le hunden en una tierra negra, grumosa y húmeda. Esta tierra no necesita abono,
es como un caviar, le ha oído decir muchas veces a su papá. Nunca ha comido caviar, pero sabe que existe porque en la televisión los ricos lo comen. No cree que su papá haya tampoco comido caviar, pero la tierra de la finca está negra y húmeda como las huevas del pez esturión. Las hileras de café están protegidas del sol por hileras de matas de plátano. El papá y el mayordomo se sacan el machete del cinto y comienzan a tumbar las malezas que les roban nutrientes a las plantas de café. La niña camina entre los surcos hasta que se topa con un racimo de plátanos del que cuelga una flor, la flor del plátano, morada, redonda y cónica. Hace un par de semanas, su papá y ella trajeron a la finca a un semental para que preñara a la yegua. La verga del caballo es como la flor del plátano, piensa. A su papá y a todos los hombres les cuelga entre las piernas la misma flor. La yegua y ella lo que tienen es una rosa de carne oscura llena de pliegues, pétalos de carne. Le gustaría que cuando a ella le provocara, brotara entre ellos, retráctil, una flor de plátano. Andrea Salgado. Bueno, queridas, una maravilla estar otro día con vosotras hablando de diferentes temas. El tema de hoy, el que propusimos en el último episodio, el que yo os propuse y eso que me debatía entre un par de ellos, era el del conflicto. La palabra conflicto viene del latín conflictus y está formada del prefijo con, convergencia, unión, y el participio fligere, de donde viene flictus, que significa golpe. Según la página etimologíasdechile.net, significa el golpe juntos, el golpe entre varios, choque, golpe con encontronazo con otro. Me gusta esta cosa del con, hablando todo el rato de esta unión de unas cosas con otras, ¿no? De esta explicación etimológica, lo que yo deduzco es que los principales ingredientes del conflicto son el encuentro y el impacto, o si se quiere, el encuentro, el impacto y las consecuencias de dicho impacto. Rebuscando un poco más, el poema que yo he leído lo escribí justo después de haber tenido un conflicto con alguien y no había mirado ningún tipo de etimología. Y hoy, justo antes de ponernos a grabar, me he puesto a mirar las etimologías y he buscado en el último momento la etimología de colisión, que es parecida, ¿no? Y que hemos mencionado varios, Miguel lo ha mencionado, ¿no? También. Y la colisión, sin embargo, tiene ese con también, esa unión, pero la segunda partícula significa lesión, significa herida. Y a mí esto me ha llamado poderosamente la atención, porque un golpe no tiene por qué implicar herida, un impacto no tiene por qué implicar herida, ¿no? Yo lo que me pregunto y la pregunta que os traslado a vosotras es ¿por qué nos cuesta tanto manejar el conflicto, ¿no? Lo evitamos, lo sorteamos, lo rehuimos o lo confrontamos hasta la explosión, que es otra manera de escindirlo, de matar el encuentro. Hay adicción al conflicto incluso, ¿no? Exacto. Psicológicamente hay personas que se inclinan a estar siempre en conflicto. Y también hay esta cosa que tiene el lenguaje y sobre todo que usan aquellos que tienen poder sobre el lenguaje y sobre cómo verlo, que es el sobredimensionamiento hasta convertirlo en términos vacíos de responsabilidad y de sensibilidad, ¿no? Nancy, creo que eras tú, bueno, no sé cuál de vosotros era ahora mismo, creo que Miguel, que ha hablado de las guerras, pero es que ahora no hay guerras. Lo que hay son conflictos bélicos, conflictos armados y conflictos de intereses todo el tiempo, ¿no? Y eso es un eufemismo de conflicto bélico, es un eufemismo de guerra, ¿no? Porque guerra es una palabra que suena demasiado dura, ¿no? Mm. Entonces conflicto suena un poquito más light, un poquito más de... Sí, o sea, tiene un campo semántico que como más llevadero, ¿no? Más pegado a la psicología. Es menos directo, ¿no? Quizá. Sí, no te imaginas personas muertas directamente en un conflicto, ¿no? Sí, no, Nada. claro, porque hay de todos los tamaños. Un escritor, pensador, traductor y un montón de cosas más, lexicógrafo chino, el Lin Yutan, tiene una cita que dice: los conflictos existen siempre
no tratéis de evitarlos, sino de entenderlos. Mm. Y esto me lleva a mí al punto que más me interesa del conflicto, que es precisamente el entendimiento, ¿no? Yo ya voy a empezar, aunque yo ya sé que las recomendaciones son para la última parte del podcast, yo ya voy a empezar a recomendar algo y es que hay en internet una charla que es muy fácil de encontrar de Guadalupe Nogués que se llama Cómo hablar con otros que piensan distinto, porque creo que ahora mismo es una cosa que se hace muy difícil y que está un poco como al orden del día, ¿no? Y Miguel también mencionaba que esta cosa de las obras, ¿no? En el teatro históricamente el conflicto es el ingrediente principal de cualquier obra. Sin encuentro y sin impacto en el encuentro, nada nuevo se produce, ¿no? No hay obra. Así que yo os lanzo este tipo de estas preguntas. ¿Por qué nos cuesta manejar el conflicto? ¿Dónde queda el entendimiento? ¿Por qué tiramos la toalla? ¿Por qué le cambiamos el nombre? Y quiero que me contéis cuáles son vuestras reflexiones un poco al respecto o que las compartamos, ¿no? Que vayamos con ellas. Pues es una forma intensa de relacionarte con alguien, con algo, ¿no? Y entonces, al ser una forma intensa, evidentemente es algo que se desborda, que tiene la promesa de desborde, ¿no? Personalmente hablando, voy a contar como una cosa muy íntima. Durante mucho tiempo encontré a esa alma gemela en una amiga muy querida que, o sea, pasábamos madrugadas juntas estudiando, leyendo a Bachelard, intentando descifrarlo, ¿no? O sea, yo decía una idea y ella la terminaba y entonces yo decía, es que tú eres mi alma gemela del pensamiento perfecta, ¿no? Y sí, evidentemente llegamos a crear muchas cosas juntas, sin embargo, ella tiene esta inclinación por vivir en conflicto siempre, ¿no? Si está bien, busca la manera de estar en conflicto No. consigo misma, con los demás, y es una forma de vida, es algo que incluso, o sea, es tratado psicológicamente, ¿no? Y entonces ver cómo una persona en conflicto sufre constantemente por este estadio, pues me hace pensar que evidentemente el conflicto no es solamente estos conflictos bélicos que vemos globales, ¿no? Que luego de pronto podemos creer que, no, yo no soy una persona conflictiva, ¿no? O sea, No hace nos falta parece ser. como muy sencillo, exactamente, como siento que de pronto las personas rehuimos ciertos términos por creer que somos ajenas a ellos, ¿no? Yo pienso que aquí la ciencia es muy reveladora. Solo hace falta que tengas una trayectoria para que el conflicto antes o después surja. O sea, te No, vas a chocar además con estamos más. en conflicto, o sea, creo que somos seres que nacen en conflicto, ¿no? Nacer es un conflicto, porque tenemos un encuentro Eso me ha con el gustado. mundo brutal. Yo quería decir otra cosa también, que le estamos hablando bastante bien del conflicto. Yo siempre he sido una persona que ha tenido fobia al conflicto, o sea, pánico al conflicto. Soy una persona que evita que en cuanto hay un conflicto, pero no tanto un conflicto dialéctico, porque sí que en mi casa he visto discutir y discutir acaloradamente, pero de ideas, pero sí al conflicto violento, sobre todo a la violencia física, ¿no? Y también verbal, ¿no? Pero no dialéctica. Y es algo que creo que intento trabajar para mejorar un poco, porque es que salir corriendo cada vez que hay un conflicto es lo más lamentable que uno puede hacer, ¿no? Bueno, Y también participa en eso otra violencia, ¿no? Una violencia pasiva, de diferente grado, evidentemente, pero que es esta del silencio, esta de la huida. claro, sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Yo creo que No, hay no, una claro cosa que no. peor. O sea, yo, por ejemplo, salgo corriendo, metafóricamente hablando, no es que salga corriendo literalmente, pero salgo corriendo, evito el conflicto, pero eso no es lo mismo que esconder el conflicto. A mí me parece mucho más pernicioso, y lo ha sido, yo creo, a lo largo de la historia, los conflictos soterrados, latentes, ¿no? En estas familias durante 30 años, odios tremebundos que están ahí debajo de la mesa, ¿no? Y que están en una mirada que de repente se revela en una media palabra, ¿no? Eso es mucho más terrorífico, mucho más aterrador la de salir corriendo y la de enfrentarlo, ¿no? La de esconder debajo de la mesa me parece la peor opción de todas, así, para apuntar algo. Pero
también quería, para abrir un poco la situación, decir que el conflicto no es solo con los demás, que también puede ser con uno mismo, ¿no? Y vivir en conflicto con uno mismo mm, tiene su parte mala, pero también creo que es una manera de vivir, o sea, de animar la propia conciencia, la propia autoconciencia, Se convierte en un motor. de tener vida mental. O sea, a mí me interesa la gente que está en conflicto consigo misma, la gente que tiene conflictos morales, la gente que no tiene todas las cosas claras perfectamente, ni una línea moral perfecta establecida. A mí me O- asusta quien no lo tiene, ¿eh? claro, A mí me asusta mucho quien no tiene conflictos internos. de esos que te pueden quemar en cualquier momento. Sí, sí, porque el conflicto interno te vacuna un poco contra el conflicto externo, ¿no? Si uno tiene varias personas dentro de sí discutiendo y pegándose, es más fácil que tú comprendas que haya pensamientos diferentes, que haya ideas diferentes en el mundo, ¿no? Y Pero sí, hablando, perdóname, de pensamientos diferentes, a mí es que me ha dejado muy loca el texto que ha leído Tania. Entonces me gustaría un montón saber como cuál ha sido su línea de pensamiento con respecto al conflicto y por qué ese texto. Pues justo ese texto es un capítulo de un libro que se llama El sueño del árbol, que estoy leyendo en clase, pues en clase no, tengo un club de lectura de escrituras lésbicas con mis alumnas. Ujú. Entonces, este personaje como que añora que tener una flor del plátano saliéndole por las piernas y todo el tiempo está como deseando que a veces tener una verga y a veces no, ¿no? Entonces es de esos conflictos internos que están mencionando, que pues obviamente es el conflicto de, pues en este caso como tanto del género, de la identidad de género y del deseo, Ujú. que creo que es algo que nos pone constantemente también en conflicto. Entonces eso, yo dije, "Jue puta, tal vez va a ser eh, muy raro porque no menciona la palabra conflicto, pero está ese deseo de esta niña, ¿no? Que aparte como que es eso, también se supone que la niña está súper idealizada, ¿no? Y siempre estamos en conflicto también de niñas, solo como que no se habla tanto, pero ¿no? Esto es una niña que está identificando eso, ¿no? Como que es niña y hay algo ahí como físico que siente, que quiere que le crezca, que es la verga. A veces, a ratos, no siempre. Conflicto. A mí eso me recuerda mucho a mi preadolescencia y a una toma de conciencia absoluta de que las cosas eran bien distintas para unos y para otros, sobre todo para unos y para otras. Y esta cuestión de da igual todo, da igual el cuerpo, da igual todo. Yo quiero que las cosas no sean distintas para unos y para otras, que te tomen en cuenta que, bueno, una serie de cuestiones así, ¿no? Me parece que que hay conflictos, en este caso, muy inoculados socialmente, y que te hacen plantearte eh, tu integridad total. Pues es que en realidad el conflicto, bueno, anteriormente decía Miguel, bueno, hay una parte mala en el conflicto, entonces eso me hace pensar que también hay una parte buena. Sin embargo, pues creo que tal vez, o sea, no sé si pueda llegar a ser una situación neutra por el mismo hecho de que, como dije anteriormente, es una forma intensa de relacionarse. Eh, Sin embargo, creo que si hablamos no de conflictos globales, sino de conflictos así que mantenemos con las personas a las que amamos, me parece que el conflicto es necesario para el autoconocimiento y también para el fortalecimiento de los vínculos con nuestras relaciones. No, o sea, no conozco a una persona que no haya tenido un conflicto, aunque trate de evadirlo o aunque ame el conflicto, ¿no? O sea, es ahí una situación que puede ser una adicción o puede ser también motivo de un deseo de evasión completo, ¿no? Y creo que, pues, cuando existe eso, ahí está el conflicto, o sea, está, querramos o no, está. Es importante, es necesario. Sí, a mí me parece que el encuentro es eso, ¿no? Es la parte importante y necesaria, sea como sea. ¿creéis que siempre hay que abrir los melones para resolver los conflictos? ¿O hay veces que es mejor mantenerlos? Porque si uno abre la caja de Pandora, quiero decir, en una relación social, ¿no? En un grupo de amigos, en un grupo, uno tiene que abrir todas las cajas de los conflictos a ver qué pasa. ¿O creéis Pues que hay cosas que deben estar tapadas? hay una cita de una tipa que tengo por aquí justo,
que es, a ver un momentín, que os digo quién, una analista, la considerada la primera analista junguiana en Estados Unidos, es M. Esther Harding, que tiene una cita que dice: el conflicto es el comienzo de la conciencia. Y ahora mismo, yo no sé si ha sido por redes o exactamente cómo, ha llegado a mí como esta idea que se ha repetido varias veces, y por eso os la acerco, de que para tener una relación sana hay que tener muchas conversaciones incómodas. Porque una cosa, a mí me parece que nos planteamos el choque siempre en, pues eso, con esta idea de colisión, es decir, de herida, y a veces el choque no es una colisión, solo es algo un poco incómodo que hay que sobrepasar. Y una vez que lo sobrepasas y lo entiendes, todo es mucho más fácil. Es más fácil evitar el siguiente choque, o tienes muchos más recursos para que el siguiente choque, sea de la intensidad que sea, se pueda sobrellevar mejor. Entonces, yo eso es lo que diría, que el conflicto da experiencia y da aprendizaje. Otra cosa distinta para mí es la colisión, donde ya hay herida y donde hay que quizá plantear una estrategia en la que la herida se debe sanar, o al menos no debe doler tanto como al principio, ¿no? Tiene que haber cierto espacio para que esa herida no sea dañada y dañada y dañada, porque también una de las cosas que decía Nancy es cómo se producen heridas por choque, pero también por cercanía. Tú no tienes, es muy difícil tener un conflicto con alguien que está muy lejos de ti y con quien no tienes relación. Tenemos conflictos con nosotros mismos, con los que nos relacionamos todo el rato, ¿no? Y con los que tenemos más cerca. Luego hay gente que te puede caer mal, pero normalmente tiene que ver con conflictos internos también, Con de tuyos, cada con uno, tus ¿no? propios conflictos. Claro, claro. Esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? No sé, no sé vosotras. Pues yo ahí tengo, hace poquito me pasó algo, y es que una amiga que es música se iba de gira a Europa y me dijo, tengo mucho miedo. Y entonces como que uno, me sentí como una idiota porque entonces yo lo que hice fue como decirle como no, no tienes por qué tener miedo, no como que vas con tu productora, está todo bajo control. Y luego tocó, porque estábamos en un concierto de ella y me sentí como una idiota y yo dije, si a mí me da miedo recitar poemas en mi ciudad, ¿no? Pero entonces como eso de que uno va como a querer sentir que alguien se sienta mejor con su conflicto y le niegas, ¿sabes? Como que no le das posibilidad de hundirse un poco en su conflicto, que está bien también, ¿no? Entonces, bueno, se acabó el concierto, le pedí perdón, y como que obviamente, qué susto tan cabrón, pero ahí sentí como, como que estaba siendo yo como evasiva con su conflicto, que también es una forma en que uno, pues muy torpe de tratar de hacer que alguien se sienta mejor y no validarle sus emociones. Completamente de acuerdo con esto que dices. Yo noto mucho eh, la negación del miedo, como si el miedo es de no tengas miedo. No, pero hazlo, pero... Y es de, el miedo está. El miedo sirve, tiene una función, nos avisa de cosas. Y el miedo hay que poder gestionarlo. O sea, eso, lo que tú dices, negar el miedo, negar que la relación con otra persona nos da miedo. A mí me hace mucha gracia cuando oigo a adolescentes o a personas ya más mayores. Esto me da más miedo que gracia. Decir que tienen miedo a tener una relación, tienen miedo a enamorarse, ¿no? De una manera muy adolescente. Y es de, tío, claro, es que es un encuentro y no sabes qué te vas a encontrar. Es un encuentro y muchas veces es un choque, ¿no? Sí, es Porque peligroso. si no hay, además es que si no hay tacto, amigas. Y ahora que hablas de adolescentes, yo que me paso la vida dando clase a adolescentes y tienen continuamente conflictos, yo a veces me siento como intentando apagar fuegos, como si fuera una especie de bombero de que va por ahí, intentando que esa gente se lleve bien, o como si fuera una especie de hippie diciéndoles todo el rato, os tenéis que llevar bien, esto, ¿no? Eh, Porque claro, entiendo que mi papel ahí es el pacificador, ¿no? Mediador. El mediador, ¿no? Pero también es Pero, verdad lo que decía Tania, que es que hay que dar espacio para que el conflicto se manifieste en las personas en las que se está manifestando. Leía por ahí que en un conflicto siempre hay un triángulo del drama, que le llaman, ¿no? Que es la víctima, el acosador y
y el salvador, ¿no? Que es el que está en la otra posición, que es el que quiere que no haya conflicto, el que quiere resolver el conflicto y que aquello se solucione, ¿no? Pero claro, resolviéndolo, también tiene un interés en resolver el conflicto, ¿no? O sea, Yo también tengo, tiene yo, un interés yo tengo un propio, ¿no? conflicto con ese triángulo, de hecho. Sí, ¿no? Porque es un Sí, porque poco... hay muchas veces que es el víctima, el acosador y la salvadora, por ejemplo. Ya está, nada, era más una broma que otra cosa. No, pero hay veces que claro, no se puede estar siempre en el mismo papel, ¿no? Yo me veo a veces siempre en el mismo papel de intentar pacificar, intentar que todo el mundo se lleve bien, y a lo Ya. mejor hay que dejar que el conflicto fluya y que la víctima haga de víctima, el acosador de acosador, no lo sé, tendría más problema con eso, pero que surja, ¿no? Que haya, que haya conflicto, ¿no? No, pero también es que la cuestión de la víctima a mí me parece que cuando no hay reparación, cuando no hay un reparación con respecto al entendimiento, a qué pasa, por qué te sientes así, por qué el otro se siente de la otra manera, etcétera, se tiende a alargarse. Uno es víctima cuando es víctima y luego cuando se revictimiza, ¿no? Eh, el agresor deja de ser agresor cuando repara la situación que ha roto. Debe dejar de ser agresor en ese momento, el agresor o la persona agresora. Y creo que en esto no tenemos como un diálogo en el que digamos, no, los conflictos se resuelven. Y se resuelven a través del diálogo y del entendimiento. Y a veces es necesario que haya un tiempo entre las partes, ¿no? O que haya eso, diferentes mecanismos o diferentes estrategias para poder abordarlos. Estamos como todo el rato mucho más pendientes de la cuestión violenta, que es muy morbosa y nos centramos mucho en eso, en vez de plantear, vale, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque, Sin por supuesto, conflicto ni siquiera identificas el problema, claro, ¿no? Es, claro, Claro, es es así lo de que es sencillo. deshacer un nudo, hay que deshacer el nudo. Es que es lo que decíamos antes del teatro, o eso vale para cualquier historia, ¿no? Toda historia tiene un nudo y un desenlace, ¿no? Para que haya nudo tiene que haber conflicto, ¿no? Si pones a una persona mirando una pared blanca durante hora y media, pues no hay película, o es una película muy aburrida, ¿no? Pues no es que nos dé morbo el conflicto, es que sin conflicto no hay historia. Si me cuentas una buena historia, es porque está pasando algo, ¿no? Hay algo que se opone a algo, hay un impacto, ¿no? Un choque. Hay una cosa que se dice en mi familia, que se supone que decía mi bisabuela, y es que en esta vida lo único que se hacen solo son los nudos. Para mí eso también es el conflicto, ¿no? Porque también tiene algo de retorcimiento de trayectoria, de cierta, sí, además de cierta torsión que se produce en el mismo choque o en esa confluencia de objetivos, ¿no? Aquí que también hemos hablado de objetos y de toda esta cosa. Querida, creo que se nos ha quedado una aproximación al conflicto bastante interesante. Quiero dar la bienvenida otra vez a Tania Ganitsky. Muchas gracias, Criaturas de Tania, por manantial. aceptar nuestra invitación, por estar hoy aquí con nosotras. Me gustaría que comenzar leyendo un poquito de tu biografía y si quieres agregar algo más al final, siéntete por favor con la libertad. Tania Ganitsky nació y vive en Bogotá. Es doctora en Filosofía y Literatura, profesora del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y coeditoria del fanzine La Trenza. Ha publicado 5 poemarios, entre ellos La suspensión de los objetos flotantes en 2021, Rara en 2022 y Desastre lento en 2023. En 2022 también publicó El fuego que quería recordar, un ensayo literario sobre escritura. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Nancy. Está muy chévere esta invitación y esta conversa sobre el conflicto. Oigan, antes de comenzar con mis entrevistas, yo quiero contarles cómo conocí a Tania, porque fue bien bonito.
En una feria de libro en México, yo me compré una antología de 4 poetas colombianas que se llama Moradas Moradas, interiores. ajá, Moradas Interiores. Y ahí leí a Tania por primera vez y me encantó. Entonces empecé a buscar libros en México para poder hacerme de alguno y no encontré nada. Entonces me animé a escribirle, no recuerdo si por Facebook o por Instagram, y le dije, oye, te acabo de leer en este librito y tu poesía me encanta, me siento muy tocada por ella. Y súper bonita, me mandó uno de sus libros, Cráter, que además tiene grabados de un artista también colombiano, ¿cierto? José Sarmiento. Un libro bellísimo que llegó hasta mis manos gracias a la generosidad de Tania. Entonces, la verdad es que a partir de ese momento, digo, desde antes, desde Moradas Interiores, yo me considero su fan y me encanta poder tener la oportunidad de entrevistarla hoy acá. Y pues nada, muchas gracias por ese gesto, Tania. Para mí es inolvidable. Era porque creo que tenía un amigo de Aguascalientes, ¿cierto? En el doctorado que viajaba. Ajá, ajá, algo así, sí, sí, ahora que lo recuerdo. Y bueno, a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre tu último libro, Desastre Lento, publicado por, si mal no recuerdo, es por la Universidad Externado de Colombia, ¿cierto? Es que, bueno, el libro realmente salió en 2018 con el externado y se Ok, reeditó ahorita por Impar Editores, que es una editorial independiente colombiana. ya, ya. Sí, porque yo lo encontré en PDF precisamente en una colección de esta universidad. Entonces, bueno, pues me parece interesante que además tenga varias versiones editadas. Yo lo leo y, bueno, hay varias preguntas que quisiera hacerte, ¿no? Primero que nada, bueno, cuando leemos Desastre Lento, encontramos que tu poesía dialoga también con muchos otros poetas, ¿no? Como Emily Dickinson, Leopoldo María Panero, Pessoa, Celan, la propia Rosario Castellanos. Y me gustaría preguntarte, ¿de dónde sientes que surge esa necesidad de crear esta intertextualidad, este diálogo a través de la poesía con otros poetas, precisamente en Desastre Lento? Pues, o sea, yo creo que siempre estamos haciendo eso. Es Claro. simplemente como ponerles nombre y seguir, seguramente hay más personas con las que estoy dialogando ahí, porque pues yo creo que sí, como que la escritura no siento que sea un acto de creación, sino de escucha y de recepción. Y bueno, siempre que doy talleres de poesía, realmente eso es lo que enseño. Eso es lo que enseño, como que la escritura es realmente un acto de escucha. Eh, y bueno, no sé, es extraño porque al mismo tiempo siento que nombrar a los poetas tiene algo como de pretencioso, como que no me gusta tanto, pero al mismo tiempo es la forma en que uno dice, bueno, eso es un diálogo con, ¿no? Como que esas personas me acompañaron y me ayudaron y me enseñaron en el proceso de estar pensando ciertas cosas de las que terminé escribiendo, ¿no? Como sin mucha conciencia de que estaba haciendo eso, o quizás si es un epígrafe, ¿no? Como que ese epígrafe movilizó algo para que eso se escribiera, o para darle sentido a eso que escribí, ¿no? Que creo que al final los epígrafes que uno pone en un libro, uno no los elige antes de escribir el libro, ¿cierto? Sino cuando el libro ya se escribió, y entonces eso como que reafirma el sentido que tienen todos esos poemas juntos, da cierta como dirección, diría yo, ¿no? Como que pone a circular el sentido de cierta manera particular. Pues siento que precisamente esta clara intertextualidad que nos presentas está relacionada también directamente con estos guiños metapoéticos que también encuentro en Desastre Lento, ¿no? Hay muchos de los poemas son una reflexión sobre la escritura misma, sobre el poema mismo, ¿no? Incluso el primer poema dice que, bueno, se va a acabar el mundo, pero la poesía va a seguir ahí, ¿no? Digo, yo lo estoy tergiversando, pero prácticamente esa es la idea. Entonces,
¿qué, qué función tiene la metapoesía en Desastre Lento? ¿Por qué haces esta unión entre naturaleza y metapoesía? No, a mí me gusta, me parece muy interesante, me resuena mucho. Bueno, por un lado, creo que siempre que estoy escribiendo me estoy preguntando por el lenguaje. Eh, Como que de hecho escribo demasiado sobre eso y no debería. Pero me parece a veces incluso demasiado fácil. Como, como que un impulso de escritora demasiado dado. Pero en Desastre Lento también me estoy preguntando mucho por el fin del mundo desde diferentes formas. Digamos, creo que ese es como el conflicto ahí, es un poco eh, como, bueno, listo, tenemos un miedo al fin del mundo y realmente el mundo está en peligro, pero al mismo tiempo también se está sobreestetizando esa pregunta, ¿no? Como que siempre hemos tenido miedo al fin del mundo y parecemos como adictos a hacernos esa pregunta, a estetizarla, a crear como unas estéticas de eso. Entonces, en Desastre Lento, por una parte, creo que sentía como una ansiedad de todos los mundos que ya están terminados también, porque estaba viviendo en Inglaterra por primera vez y también sentía como que había mucha gente ahí que eran rezagos, como personas residuales de mundos que ya se habían acabado, ¿no? Como de la colonia y esto. Entonces eso me impresionó mucho. Luego también, pues era la primera vez, entonces yo como que, claro, cuando uno tiene esa idea como del primer mundo, es muy distinta a lo que es. Entonces como que fue la primera vez que me enfrenté a eso y dije, ah, bueno, pues el único mundo jodido y pobre no es Colombia, ¿no? Como, entonces, ¿no? Como estando ahí en Europa. Entonces, eso, como que yo me preguntaba por todos los mundos que se han acabado y por cómo incluso el mundo natural pues también está súper intervenido, ¿cierto? Hay un poema en Desastre Lento que dice como que ya somos como no hay forma de engañar a las hijas del residuo. Sí, sí, de Entonces, los últimos. hay una serie de poemas que se llaman Montaje y creo que los metapoéticos también quieren como destacar un poco la artificialidad de la pregunta y de la estetización del fin del mundo, aunque, ¿no? Y como en la contradicción y la paradoja de que el mundo sí está en peligro. Sí, son como esas dos cosas, al mismo tiempo como cuando no lo ha estado, qué podemos hacer y qué sobreestetizada está esta pregunta, como que yo pues he estudiado mucho a Ceilán también y como que también siento que, y aquí también en Colombia con el conflicto armado y con la Segunda Guerra, como que esas cosas se sobreestetizan y entonces es difícil que, ¿no? Como pensar las narrativas de la violencia, eh, como de una manera ética, no sé, como que esas cosas me conflictúan el resto y la pregunta al fin del mundo entra ahí también, ¿no? Como estas cosas que hay que pensar porque duelen y tienen que ver con nuestra vulnerabilidad humana eh, y animal también, y al mismo tiempo pues son estas súper estetizadas. Entonces yo creo que por eso en este libro entran esos poemas que quieren como, sí, pensar el lenguaje como montaje, como artificio y pensar también el fin del mundo así. No sé si soy clara. Sí, claro, claro, te entiendo. Y bueno, esto me lleva también a otra pregunta. Em, Quiero preguntarte, ¿qué piensas sobre el término ecoescritura? Porque siento que Desastre Lento es también una forma de ecoescritura, de pensar la naturaleza desde la poesía, ¿no? Sí, cuando yo escribí Desastre Lento no conocía como esa línea como ecopoéticas, ecocríticas, pero ahora me gusta un montón y creo que Desastre Lento me llevó ahí. Sí, porque en Desastre Lento, bueno, aparecen muchos animales de un ecosistema acá que se llama como el páramo y ¿no? El venado de cola blanca que también se están extinguiendo, unas ranas, ¿no? Pero que cuando yo lo escribí es como que la intuición, ¿no? Como que recibió como estas figuras y las puso ahí, y las puso ahí no como metáforas, no como símbolos, sino como lo que son, ¿no? Realidades. Como realidades finitas, vulnerables, lo mismo que yo. Entonces, eh, diría que sí, justamente a finales de mes voy a ir a una universidad a hablar de desastre lento en un contexto de ecocrítica, que pues va a ser chévere porque va a ser poner, cómo conectar esto con algunas cosas que he estado leyendo y pensando, pero que no leí y pensé cuando escribí Desastre Lento. Pero entonces sí, o sea, creo que pienso del término ecopoesía, me gusta, le veo sentido sobre todo, mm, y también lo siento como algo más, sí, aunque odio la palabra, como más productivo para pensar el futuro que las narrativas del fin del mundo. Eso me resulta interesante también. Y bueno,
voy a una pregunta que tal vez se desvía un poquito de las demás, pero que también se desprende de mi lectura de Desastre Lento, los caballos. Sí hay ranas, sí están estos venados de cola blanca, pero creo que el animal protagonista es el caballo, ¿no? Hay muchos poemas, incluso seguidos, que abordan a los caballos. Entonces, eh, no sé si sea un símbolo nacional de Colombia, no sé si sea tu símbolo, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el caballo en tu poesía. Bueno, me parece una pregunta re difícil porque yo no lo pienso tanto. Pero lo que sí me he dado cuenta es que yo le tengo pánico a los caballos. O sea, yo no me acerco a un caballo en la vida real. O sea, yo veo un caballo, bueno, ya me caballo en las calles, pero lo subo. O sea, yo veía un caballo a un lado de la calle y cruzaba al otro lado de la calle. Entonces, pero me gusta, digamos que me gusta mirarlos, para mí es algo muy contemplativo. Eh, pero aparecen los caballos ahí en un poema sobre la extinción, ¿cierto? Que creo, bueno, sobre la muerte, ¿no? Como que los caballos en los sueños eh, tienen hambre y sed, bueno, algo así. Eh, entonces, no sé por qué escribo de caballos, pero están siempre, Desastre Lento también está escrito como en un momento como si ya se hubiera acabado el mundo. Que es algo en realidad que aprendí hace años de una novela de Belén Gopegui que se llama Deseo de ser punk. Y ahí ella como que está hablando de una canción de David Bowie y Mott the Hoople que se llama All the Young Dudes, ¿no? Como todos los chicos jóvenes, que es como sobre alguien que se suicida, entonces como que ella se empieza a debatir y dice como, bueno, cuando Mott the Hoople escribió esta canción pensaba que el mundo se iba a acabar, pero David Bowie la canta como si el mundo ya se hubiera acabado, o al revés, no me acuerdo cuál es cuál, si Mott the Hoople o David Bowie, pero como que yo leí eso por ahí en el 2011 y me quedé como con esa idea y a veces cuando escribo me pongo en ese lugar, me pongo en ese espacio en el que el mundo ya se acabó y en ese mundo que ya se acabó por alguna razón, los caballos permanecen, pero permanecen como espectralmente, ¿sí? Como en los sueños, como algo así como un entre. Ya. Yo creería que tienes mucha cercanía con los caballos, ¿no? Bueno, no tú, sino quien habla en el poema, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que nos leyeras algunos poemas de Desastre Lento para que... Antes de que lea, a mí me gustaría como Sí. una cosa, porque para mí está siendo todo un descubrimiento, tanto Tania como su poesía. ¡La van a amar! Y esto de los caballos, claro, será porque tengo muy reciente y además con una impronta muy grande, una exposición que se ha hecho aquí sobre Leonora Carrington, pero me parece que hay un algo parecido. Pero luego tienes un poema en el que hablas de sapos, uno de los poemas que aparecen en la revista Hacenda, el último, el del sapo convaleciente dijo, amé el sonido de la lluvia, la noche de la lluvia, la taquicardia de la lluvia, la bilis negra de la lluvia, los charcos, que de repente cuando lo he leído, yo he conectado muy rápido, bueno, claro, por la lluvia y por las cosas, pero yo qué sé, las reverberaciones que comenta de vez en cuando Chantal Maillard y tenía apuntada una cita con respecto al conflicto, que también lo has mencionado un montón, Tania. Tenía apuntada una cita de Vivian Green, una escritora británica, que dice: la vida no es dejar que pase la tormenta, es aprender a bailar en la lluvia. Y de repente yo he dicho, tío, ese sapo lo hace. Ese poema está diciendo algo muy parecido también, ¿no? Entonces, esto conectado con el fin del mundo ya está. Y con lo de la ecopoesía que decía Nancy, no hay que de alguna manera aprender a vivir en esta lluvia, en esta nueva lluvia y en este nuevo mundo, que es un desastre, por cierto, pero bueno. ¿Esa es una pregunta? Sí, es una pregunta, lo que pasa es que también es un conflicto interno. Te está compartiendo su conflicto. Nada, pues yo creo que tú lees ese sapo mucho más feliz de lo que yo lo leo. Bueno, feliz, quiero decir, ¿Sabes? Es como un sapito para mí no hay melancólico. estados absolutos. Yo lo que pasa es que soy entusiasta, pero feliz no te creas.
pero así como amar entre los charcos, ¿no? Un poco. Eh, pues yo creo que sí, obvio, que sí, ¿no? Como que el mundo es lo que es, pero igual yo creo que pues, no sé si todas ustedes, pero pues a veces sentimos una vitalidad impresionante, ¿no? Como PSA, o sí, sobre todo PSA, ¿no? O sea, Y pues compartir eso también está bueno, ¿no? total. Porque hay gente que vive sin el PSA, simplemente, entre toda la mierda. Eh, Sí. y está bueno, pues generar como otras, ¿sí? Como otras formas de estar vivo que sean un poco más, como diríamos acá, más chimbas. Sí, no sé, a lo mejor es que eso, parte de aceptar, la parte de aceptar todavía no se nos ha dado. Estamos más en esa cosa del apocalipsis perpetuo del que estabas hablando antes, ¿no? De los fines Pero, del... sí, pero conectar, como simplemente conectar con alguien sobre esa mierda, ¿no? Como que decir, si vivimos en el PCA y que yo lo digo y tú lo dices, eso ya genera un vínculo y es chévere, ¿no? Es como, bueno, listo. Y yo creo que eso es cuando leemos también lo que buscamos o cuando enseñamos, ¿no? Si nos gusta enseñar o lo que sea. Un poco es eso, ¿no? Como, mira cómo esta persona habla del sufrimiento. Ah, yo me conecto el resto con esa forma de sufrir. Listo. Entonces eso nos sonreímos, ¿no? Como que sonreímos y nos sentimos un poco plenas. Un poco. Me encanta el un poco plenas. Es totalmente un poco también. Yo ya entonces ya no digo nada más, a no ser que Miguel quiera decir algo. Y yo quiero hacer una pregunta, pero es un poco grande, un poco ahí filosófica de más, supongo. Pero bueno, yo lo voy a hacer porque forma parte de mi conflicto interno. Me ha gustado mucho todo esto que has dicho de los animales eh, y esto que has dicho que aparecen como símbolo, pero también aparecen como seres que existen con una existencia efímera y vulnerable, ¿no? Como nosotros. Y por ahí te quería preguntar, porque yo a veces veo una oposición con esto del fin del mundo entre la ecología y el humanismo, ¿no? Como si de alguna manera el hecho de que nosotros hayamos traído la posibilidad del ecocidio, ¿no? De acabar con este mundo, nos condenara. Y creo que, como tú decías antes, ese fustigamiento, ese condenamiento de nosotros mismos también forma parte de una estetización, como has dicho. Pero bueno, lo que te quiero preguntar, para ser más claro, es si crees que el ser humano se merece el fin del mundo. Es una Y pregunta un poco grande, pero yo creo que, yo creo que por mucho tiempo pensé que sí se merecía el fin del mundo el ser humano, porque, ajá, ¿no? Como por ejemplo en mi decisión de no reproducirme, está como, pues está un poco como, no necesariamente como el daño que puede hacer como alguien que yo traiga al mundo, sino más como que el mundo no está como para que, o sea, simplemente no quiero que alguien tome decisiones, que salga alguien al mundo que tenga que tomar decisiones. Eh, pero yo creo que, de hecho, como que el libro que quiero recomendar al final, justamente es un libro re lindo sobre la relación entre lo humano y lo no humano, ¿no? Y que busca conectarlos a través del lenguaje, ¿cierto? Como que no el lenguaje como como el mismo sistema semiótico, etcétera, ¿cierto? Pero siento que nosotros nos conectamos de maneras también, pues pueden ser súper negativas, pero también muy poderosas, muy colaborativas también con lo ecológico, ¿no? Como con los ecosistemas, con los animales, ¿no? Como que tú me dices, bueno, o sea, si yo en vez de llegar a borrar mañana el mundo, ¿quién va a alimentar a mi perro? ¿Sí me entiendes? O sea, o sea, como que los animales también necesitan de nosotros, el mundo también. O sea, creo que si hiciéramos cosas buenas, podríamos hacer cosas re buenas. Y creo que, pues sí, creo que sí se puede. Y pues sobre todo, sí, no sé, como que creo que son formas como de vincularnos y acompañarnos entre humanos y no humanos que también vale la pena eh, mantener, preservar. claro. Pero el otro día sí me dio mucho susto porque leí que estaban viendo si podían resucitar un animal extinto, ¿no? Como con Jurassic Park. que preservaron. Entonces me asusté mucho porque dije, bueno, en ese caso no les va a importar nada que un animal se extinga, porque entonces al día siguiente lo pueden, mejor dicho, como que si todo el tiempo Es un podemos, juguete, que es no un se van a extinguir los juguete. animales, porque si todo el tiempo podemos hacerles daño y Y matarlos y al día siguiente resucitarlos. y resucitarlos, pues eso es pavoroso, ¿sí? Como, ahí sí yo digo, pues ahí sí que se acabe la raza humana. Eh,
pero no sé, ¿sí? O sea, creo que estamos en un punto muy raro, pero ese es el punto que yo digo que yo estoy segura que otras generaciones y en otros siglos ya se ha vivido, y ahí es donde me empiezo a volver como un 8 con esa pregunta por el fin del mundo, ¿no? Porque todo el tiempo todo parece tan catastrófico, pero siempre lo ha sido. Muy loco. Mm. Ah, ahora sí, me encantaría que pudieras compartirnos algunos de los poemas que han sido la razón de todas estas cavilaciones, Tania. Y dale, dale. Puedo empezar por el de los caballos del que estábamos hablando. Claro, lo que tú quieras. Y bueno, los caballos no iban a vivir tanto tiempo, pero encontraron ofrendas en el sueño de los muertos. Ahí pastan, beben agua y a veces se acercan a las manos cubiertas de panela que brotan como flores dulces a su alrededor. Doblan el cuello y reciben la ternura que también debió extinguirse hace tiempo. Me preguntaste por el venado de cola blanca. ¿Por qué justamente ese? Porque va desapareciendo. La punta blanca de la cola solo es el comienzo, después se extiende por todo su cuerpo. Las orejas son más resistentes y demoran en perderse en el rumor de la nieve. En parte por la pasión de sacudirme la voz de encima como un animal mojado, y en parte por asemejarse al olvido. Tuve que haberte hablado del parentesco entre los animales y la música, decirte que hablo del venado blanco como pongo una canción para desaparecer. El compromiso de las rocas en el mar, ser grandes y silenciosas, albergar en su centro el pasado de las olas, en la superficie el presente. Las rocas saben que las olas no tienen futuro, eso las hace fuertes. Voy a leer el que tú decías, que es el primero de la edición de Desastre Lento que tú tienes, pero no de esta. Ah, ok. Me pierdo, porque esta es más nueva. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo como el del maíz, y otro para la transparencia del río que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá a la palabra ironía, que ya habrá sustituido a la palabra tristeza, y habrá un léxico de adioses, porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción a lo perdido. Pues muchísimas gracias, Tania, por acompañarnos, por compartir tu poesía, por compartir también tu pensamiento sobre la escritura. Y ahora damos paso a nuestra última sección, que es... Bueno, pues vamos con nuestra última sección Anacrónicas conflictiva o de no Modé. conflictiva. Estamos hablando de conflictos. Yo no sé qué habéis hecho De- vosotras, pero yo he intentado que tuviera que ver algo las recomendaciones con el conflicto. Como es un tema bastante amplio, ¿no? Casi cualquier historia cabe en un conflicto. Pero bueno, a mí con la palabra conflicto se me venían varias cosas a la cabeza. Uno eran los conflictos a gran escala, ¿no? Los grandes conflictos, las guerras, los conflictos bélicos o los conflictos sociales importantes. Otro eran los conflictos familiares y otro eran los conflictos personales, ¿no? Entonces, en esa línea he intentado más o menos organizar, fíjate que yo no tiendo a la organización, pero he intentado organizar mis recomendaciones. Así que lo primero que voy a recomendar es un documental, que además
completamente gratuito y lo puede ver todo el mundo. Es un documental del año 2002 que se llama Promises, o sea, promesas en inglés. Y es un documental muy curioso que yo vi hace bastante tiempo, eh, que trata el tema del conflicto entre Israel y Palestina. Pero lo trata de una manera, con un enfoque, yo creo que muy personal y muy original, porque no tira como antecedentes históricos, tampoco se mete en cuestiones políticas ni nada de eso, sino que básicamente es el- lo que han hecho los documentalistas, que son un tipo que se llama Goldberg y Justine Shapiro, que es una mujer, lo que han conseguido es irse allí a la zona de conflicto, a la Franja de Gaza, ¿no? Estamos en los años 2000 o por ahí, con lo cual hay un pequeño respiro dentro del conflicto, muy pequeño, porque es una zona que lleva fatal muchísimos años, pero aprovechan ese momento para ir a hacer entrevistas a niños entre 9 y 12 años. Niños judíos, niños que viven en Israel pero no son judíos, niños judíos ortodoxos, niños musulmanes, niños que viven en un sitio a un lado y a otro del muro, niños que tienen que pasar los controles, los checkpoints del Estado israelí durante tiempo. Y entonces el tipo lo que hace es básicamente hablar con ellos y ver cuál es su visión del conflicto. Y es muy curioso porque aunque resuenan en ellos y todo el rato salen lo que les han contado los adultos, las consignas, como está muy reciente, no lo tienen tan asentado como los adultos, ¿no? No tienen tan claro lo que están diciendo, pues muchas veces en sus propios discursos se abren como ventanas raras, ¿no? Y hay un momento en que el documentalista decide llamar, o sea, decide juntarlos, ¿no? Juntarlos y que hablen entre ellos. Y ahí se produce una conversación tremendamente interesante entre un judío súper ortodoxo y un chico musulmán de la misma edad más o menos, que hablan de un montón de cosas. Yo lo recomiendo fuertemente porque creo que es de los mejores documentales sobre seres humanos que he visto en mi vida. No es nada ñoño, o sea, no es nada, como son niños, se tienen que llevar bien, hay que acabar con el conflicto, ni nada de eso. O sea, es como, no intenta inducirte una idea bucólica de la infancia, ni gilipolleces así, sino que es como muy, va al grano y es muy, muy informativo y muy interesante. Promises. Si alguien lo quiere ver, ya digo, es gratuito y está en YouTube. ¿Y qué más? Voy a recomendar, sí, voy a recomendar una obra de teatro que supongo que ha visto todo el mundo porque es muy mainstream, totalmente mainstream. Es una de las grandes obras de teatro de los últimos años, pero es que es un conflicto muy puro, entonces se me ha venido a la cabeza muy rápido cuando he pensado en la palabra conflicto. Es la obra de teatro Arte. No sé si la habéis visto, supongo que sí. De Yasmina Reza, que es la historia bueno, de tres amigos que quedan porque uno de ellos se ha comprado un cuadro que le ha costado una pasta además. Son tres amigos así como, bueno, a uno le ha ido mejor en la vida, a otro peor. Ahí está el conflicto, ¿no? Pero este le ha ido muy bien, tiene mucha pasta y entonces se ha comprado un cuadro, un lienzo, que básicamente es un cuadro en blanco. Es un arte abstracto, un cuadro abstracto que está completamente en blanco. Entonces se ponen a discutir sobre si tiene sentido el arte moderno, si tiene sentido que haya un lienzo en blanco, meterle tanto dinero, ¿no? Y justo se produce un poco ahí como una especie de triángulo entre los tres, en el que uno intenta pacificar, el otro no, van cambiando un poco los papeles y es como muy interesante. Yasmina Reza tiene otra obra de teatro que se llama Un Dios salvaje, en que también va un poco al conflicto puro, que de esta hay una película, supongo que la habéis visto. Pues es la misma autora de teatro, que es una de las grandes de los últimos 20 o 30 años. Y lo último que voy a recomendar, para ya dejaros a vosotras, es una película también un poco antigua ya. Se me hace raro decir que son antiguas, pero tienen 20 años, pero bueno, yo qué sé. Es una película de Thomas Vinterberg, que es el segundo de a bordo del cine Dogma después de Lars von Trier. Aunque esta película es anterior a las obras de Lars von Trier, es del año 98 y se llama Celebración. Ah, claro. Eso sí lo habéis visto, ¿no? También se ha llevado al teatro.
Eso es una pasada de película, de guión. Es el principio del cine dogma, que sabéis que es este movimiento que intentaba renovar el cine, renunciando a los efectos especiales, a la iluminación, a la música, ¿no? Y volver un poco a la pureza del conflicto, a la pureza de la historia. Y en celebración básicamente es una familia muy burguesa, con muchísimo dinero, que se junta por el cumpleaños del gran capo de la familia, del patriarca de la familia, del que tiene toda la pasta, ¿no? Que cumple 60 años. Y vienen todos los primos lejanos, todos los tíos. Es una fiesta danesa y ahí, pues, en esa fiesta, en un momento dado, cuando están todos sentados a la mesa, el hijo pequeño, que ya tiene 30 años o por ahí, se levanta y suelta la bomba del conflicto, ¿no? Y dice que su padre abusaba de él cuando era niño, ¿no? Y a partir de ahí, no he hecho mucho spoiler porque ese es el inicio de la película, ¿no? A partir de ahí estalla toda la parafernalia social, toda la falsa eh, sociedad equilibrada danesa se destruye completamente, ¿no? Y se convierte en una casa de locos. Pues esas son mis tres recomendaciones. No sé qué tenéis por ahí vosotras. Qué guay. Yo me apunto a las tuyas. Yo me he ido también en esta ocasión a una peli. Una peli que he visto esta semana. Salió en 2022, pero y quería verla. Según salió, fue como, quiero ver esta peli. Pero por diferentes circunstancias de esto que no la ves y no la ves en el cine y no sé qué, y no sé cuántos, bueno, pues en fin. El otro día me apareció en una de las plataformas que tengo contratadas y no me lo pensé y la puse. Pero la puse con miedo. Antes mencionábamos el miedo. Y la puse con miedo porque yo estoy muy harta de de otra cosa que comentaba antes, que es este exhibicionismo loco de la violencia. Y tenía miedo de que fuera tremendamente violenta. Me estoy refiriendo a la película Ellas hablan, de 2002, dirigida por Sarah Polley, para que la pongáis cara, que supongo que la ponéis cara, pero por si acaso, es la protagonista de Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, bueno, de varias películas, de hecho, de Isabel Coixet. Bueno, pues yo me enamoré de Sarah Polley cuando veía las películas de Isabel Coixet. Entonces, cuando salió Ellas hablan, dije, yo quiero ver esta peli, porque si esta mujer me gusta como actriz, ¿por qué no me va a gustar como directora? Y efectivamente, la película es brutal. El guión es de Sarah Polley y de Miriam Toews. Miriam Toews es la escritora de la novela Woman Talking, en la que está basada la película. Hago todo como toda esta cosa porque, bueno, la autora, Miriam Toews, o sea, es escritora y actriz canadiense de ascendencia menonita. Y lo que yo sabía antes de ver la película, de esta película, es que estaba basada en hechos reales, situada en una comunidad menonita, tipo, perdonadme y salvando las distancias, pero tipo Amish, en una de estas sociedades norteamericanas o canadienses, sobre todo, porque las hay en todas partes, pero bueno. México hay Claro, menonitas. sí, ¿no? Y en Latinoamérica hay también en muchos sitios, incluso en España también, y seguro que en muchos más sitios. Vaya, de los que yo conozco, sí que es cierto que las noticias que llegan aquí sobre todo son de las comunidades estadounidenses o canadienses, ¿no? Bueno, el caso es que yo tenía mucho miedo porque en una sociedad así, situada en una sociedad menonita, que ya por un lado los pocos datos que uno tiene y los propios prejuicios sobre esto ya me ponían en conflicto interno, pero saber que estaba basado en unos abusos sexuales a todas las mujeres de una sociedad menonita, etcétera, me hacía temer lo peor. Me hacía temer una película en la que otra vez se enseñaran esa violencia de una manera pues casi pornográfica, entendedme. Y últimamente yo
no estoy dispuesta como a pasar por ese hilo, o sea, por ese aro. Estoy muy harta de que me enseñen todo el rato esa violencia, pero nunca me enseñen otra cosa. Y, y el caso es que bueno, lo que sucedió es que me llevé una sorpresa mayúscula y maravillosa, porque lo que hace la película es situarse justo después de que se descubran estos abusos, y es casi una obra de teatro también, porque es cómo esas mujeres hablan y toman decisiones con respecto al conflicto que ha habido. Y en ese hablar, en ese solucionar, en ese tomar decisiones, hay conflictos también entre ellas, entre sus posiciones, entre lo que piensan, entre cómo de heridas están. Bueno, absolutamente todo. Es maravillosa la película, de verdad. Pero sobre todo es maravillosa por esta cosa, o al menos a mí me parece maravillosa precisamente porque pone el foco en cómo solucionar, no tanto en qué ha pasado, ¿no? Ya sabemos quiénes son los culpables, se les está juzgando, pero, pero lo que nos están contando es qué pasa y cuáles son las estrategias, las maneras en las que podemos solucionar y podemos ponernos a disposición del entendimiento, del diálogo. Decía la periodista y feminista estadounidense que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de alternativas creativas de responder a ese conflicto, alternativas a las respuestas pasivas o agresivas, alternativas a la violencia. Y creo que, bueno, es que solo pensar en esa peli, de verdad que se me ponen los pelos de punta porque verdaderamente ilustra cómo debemos, no cómo debemos porque tenga que ser exactamente como lo hacen en la película, sino porque abre esa vía y ese espacio de dejemos de fijarnos, no de fijarnos, a ver si me entendéis, de poner tanto el foco en la violencia y veamos qué pasa después y cómo reparar, ¿no? Bueno, que abogo por el kintsugi emocional, básicamente. Y humano, y ecológico, y de todas las maneras posibles. Mi recomendación es Los niños perdidos de Valeria Luiselli. Es una autobiografía presentada en forma de ensayo. En realidad creo que es un híbrido muy interesante porque en este libro se presentan varias historias, ¿no? La primera es la visualización del conflicto de los niños migrantes, que es específicamente de los niños mexicanos hacia Estados Unidos. La forma particular en la que la migración estadounidense tiene un protocolo solo para niños mexicanos, que es distinto a si encuentra a niñas y niños provenientes de otros lugares. Entonces, eso es un poco alarmante. Entonces, eso por una parte. Por otra, Luiselli también nos está contando su experiencia como traductora de estos niños. Ella estuvo trabajando en la Oficina de Migración de Nueva York, en donde pues lo que ella hacía era traducir las respuestas de las niñas y los niños a través de un cuestionario que es aproximadamente, creo que de unas 142 preguntas, una cosa así. Entonces, la estructura del libro precisamente sigue la estructura de las preguntas, ¿no? Digamos que cada capítulo es como prácticamente una pregunta. Y por otra parte, aparte de contarnos su experiencia como traductora de estas niñas y niños, también nos va contando su propia experiencia como mexicana que está al mismo tiempo tramitando la Green Card y toda la problemática y todo el esfuerzo que ha tenido que poner en ello. Entonces, pues es conflicto por todas partes, ¿no? Pero creo que desde una perspectiva escritural en la que se invita a las y los lectores a pensar también, ¿no? Como pues el conflicto siempre migratorio, específicamente con los niños, que fue con quienes ella
estuvo en contacto directo. Así que esa es mi sugerencia. Ay, yo quiero apuntar algo a esto que dices, Nancy, porque me parece interesantísimo y de alguna manera me resuena con el pregón que ha dado Najat El Hamchi en las fiestas de la Mercè en Barcelona, que lo tenéis en internet y que es brutal. En otro lugar, pero hay de verdad que entre lo que has dicho tú y lo que cuenta Najat en ese pregón, me parece que hay muchas cosas de conexión. Y bueno, y acabo con la otra recomendación así, pero de gratis. Cuarta. No es que... Ah, no, la segunda. ¿Queréis colar otra o no? ¿Queremos una recomendación más? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que vamos a resolver el conflicto, ¿no? Yo estoy un poco en conflicto porque en conflicto voy a despedir la temporada. Pero hazlo feliz, ¿no? Lo voy a hacer Hazlo feliz o al menos entusiasmado como yo veo el sapo de Tania. Feliz a lo mejor no, pero un poco entusiasmado, ha sido bonito. Ha sido bonito, por eso mi conflicto, porque nos lo hemos pasado muy bien, pero claro, es que se ha acabado la temporada. Se ha acabado. ¿Qué te parece? Así volando, en un momento dado. Pero bueno. Eres la invitada que cierra la temporada de Prosa Escueta, Tania. Honor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues durante estos 6 episodios, han sido 6, ¿verdad? Han sido 6. Pues durante estos 6 episodios, tanto Nares, como Nancy, como yo, como Adriana, que ha hecho su sección de fosfenos, que ha ido apareciendo así a lucecitas, pues hemos intentado acompañaros y sentirnos acompañadas con vosotras, ¿no? No sabemos si lo hemos conseguido, yo creo que sí, yo creo que en el intento y por el camino han sucedido cosas, ¿no? Han pasado cosas interesantes. Ojalá vuestros oídos se hayan llenado también de conversaciones más o menos interesantes. Ojalá entre todos o entre todas hayamos formado un hilo resonante, que es lo que hemos intentado, haber creado para vosotras y vuestra imaginación inquieta, pues una casa, pues un nido, pues una colmena. Ahora habrá que esperar la tercera. ¡A por la próxima temporada! Queridas, qué placerazo. Gracias. Qué placer formar parte de Prosa Escueta. Gracias, Tania. Gracias por acompañarnos en este último episodio de temporada. Ay, gracias a ustedes, fue muy chévere estar como descontextualizada, como de repente en este espacio virtual, con, bueno, a Nancy que conozco a medios, pero ustedes que ni idea, entonces fue muy genial, me encanta, fue lindo, muchas gracias. Gracias. Adiós, Miguel. Un México.